Hola, en este video vamos a tocar tres temas que son el átomo, el agua y los carbohidratos. Empezando por el tema del átomo, vamos a ver que se van a ir desarrollando algunos subtemas que ahorita vamos a mencionar. El primero de ellos son los modelos del átomo. ¿Qué son los modelos del átomo? Bueno, los modelos del átomo son intentos que se hicieron para poder explicar qué era un átomo. A estas alturas deberíamos de saber qué es un átomo, pero lo voy a volver a repetir. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Ahora, dejando esto en claro, vamos a empezar con los modelos del átomo. Y bueno, como todo tiene un comienzo, justamente vamos a empezar por eso. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedacitos más y más pequeños hasta llegar a un punto en donde ya no podría dividirse más. Luego llega Demócrito y le llama a este pedazo átomo, que significa indivisible o sin división. Posteriormente, en 1808, Dalton nos propone 4 principios. El primero de ellos establece que la materia está conformada por átomos y estos átomos son indivisibles, es decir, al no poderse dividir no se pueden ni crear ni destruir. La segunda parte establece que los átomos de un elemento dado son iguales en propiedades y en masa. La tercera de ella dice que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos de átomos. Y por último, la cuarta establece que las reacciones químicas son un reordenamiento de átomos. Luego, en 1897 llega el famosísimo modelo de Botín de Pasas, el que medio mundo conoce. En este modelo, Thomson dice que el átomo es una esfera con carga positiva y que además tiene incrustadas partículas llamadas electrones con carga negativa. Pero en 1911, Rutherford dice que el átomo no es una esfera, ya que está hueca y que además en el centro tiene un núcleo, el cual tiene carga positiva y los electrones con carga negativa están girando alrededor de él. Por eso a este modelo también se le conoce como el modelo planetario. Después, en 1913, llega Bohr y él concluye que en el núcleo hay 2 tipos de partículas, las que tienen carga positiva, que son los protones, y las que no tienen carga, que son los neutrones. Además, él dice que alrededor del núcleo se encuentran los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o en niveles de energía muy bien definidos. También llamó a los electrones de valencia a los que estaban ubicados en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y proporcionar características particulares. También nos explica sobre la configuración electrónica, en donde dice que si los electrones absorben energía, cambian de órbita y si la emiten, bajan de órbita. Ok, y ya por fin nos quedan solamente 3 modelos. En 1916, Sommerford dice, a ver, espérate tantito, no solamente hay órbitas circulares, como decía Bohr, sino que también puede haber órbitas elípticas, además de que él define los subniveles, que son los que están adentro de los niveles de energía. Después, en 1924, Schrödinger plantea un modelo matemático, también llamado modelo cuántico ondulatorio, donde no se puede saber con exactitud dónde están los electrones y por ende él habla de una nube de probabilidad en donde podemos encontrar pues a los electrones, ¿no? Donde podríamos encontrarlos. Y ya por fin en 1928 llega el modelo que actualmente conocemos, que es un modelo mecánico cuántico, en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar electrones es máxima. Y bueno, pasando a otro punto, ¿qué pasa si la cantidad de neutrones, electrones y protones varía? Bueno, lo que pasa es que se van a dar los isótopos. Es decir, si un átomo, aunque tenga el mismo número atómico, si cambian estos 3 factores, va a tener diferente masa. Y bueno, la tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para poder ordenar tanta información sobre los elementos, porque si no sería un completo desastre. Y conforme fue pasando el tiempo en que te iban proponiendo una tabla, entre que le iban modificando, entre que iban descubriendo más elementos, es como llegamos a nuestra tabla actual, en donde podemos ver el símbolo del elemento, su masa atómica, entre otras propiedades, que si es gas noble, que si es alcalino, etc. La electronegatividad
es una propiedad periódica y es la medida de la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí el par de electrones que comparte con otro átomo al que está unido por medio de un enlace químico. De hecho, el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Ahora, la regla del octeto. La regla del octeto está básicamente basada en la estructura de Lewis. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, nos dice que un elemento es más estable cuanta más tenga llena su última capa. Es más estable cuando en su última capa tiene 8 electrones. ¿Y por qué decimos que es estable? Bueno, es estable porque no se quiere unir con alguien más, porque no quiere ni más ni menos, o simplemente tiene poca tendencia a querer pedir más electrones. Nivel de valencia. Bueno, cuando hablamos de valencia nos referimos al número de electrones que tiene un átomo de un determinado elemento en su último nivel de energía. Tipos de enlace. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos de un diferente o mismo elemento. Tenemos tres tipos: iónico, covalente y metálico. El iónico se da cuando es la unión de un no metal con un metal y se da una transferencia de electrones. En cambio, un covalente es la unión de un no metal con otro no metal y se comparten uno o más pares de electrones. Y el metálico es la unión de un metal con otro metal y también se da una compartición de electrones, pero estos fluyendo en algo conocido como la nube de electrones. Además, cabe mencionar que son muy buenos conductores. Y bueno, ahora que hablamos sobre los tipos de enlace, vamos a hablar sobre algo llamado las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals es el conjunto de fuerzas tanto atractivas como repulsivas que se dan o que se producen entre las moléculas a consecuencia de la ausencia o de la presencia de electrones. Este tipo de fuerzas son débiles a comparaciones de los enlaces químicos que acabamos de ver, y el tipo de moléculas que se dan entre estas fuerzas son las polares y las no polares. Además de que se dan en tres, o bueno, se manifiestan en tres casos específicos, que son las fuerzas de atracción de Debye, las fuerzas de atracción de Chisom y las fuerzas de dispersión de London. Ahora vamos a pasar a otro punto, los grupos funcionales. Un grupo funcional es un grupo de átomos que tiene un comportamiento químico predecible. Tenemos 11 tipos, que son los alcanos, los alquenos, los alquinos, las cetonas, los aldehídos, los ácidos carboxilos, las aminas, las amidas, el éster y el éter. Por ejemplo, los alcanos solamente tienen un enlace, los alquenos tienen 2, los alquinos tienen 3 y los alcoholes están conformados por un OH. En cambio, un éter es un oxígeno unido a dos cadenas, un aldehído es un carbono unido por medio de un enlace doble a un oxígeno y unido por medio de un enlace simple a un hidrógeno. Luego, la cetona es un carbono unido por un enlace doble a un oxígeno y unida por un enlace simple a un carbono. Los ácidos carboxilos están unidos, es un carbono unido por medio de un enlace doble a un oxígeno y unido por medio de un enlace simple a un OH. Los éster son carbonos unidos por medio de un enlace doble a un oxígeno y unidos por medio de un enlace simple a un oxígeno, y ese oxígeno está unido por otro enlace simple a otra cadena hidrocarbonada. Y las aminas son un carbono unido a un nitrógeno, y las amidas son un carbono con doble enlace, un carbono unido con doble enlace a un oxígeno y con un enlace simple a un nitrógeno. Ahora que terminamos con todo lo del átomo, vamos a comenzar con el tema del agua. Empezando por su estructura. El agua está conformado por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. La geometría de la molécula es tetraédrica, de tal manera de que el oxígeno está ubicado en el centro del tetraedro y los dos átomos de hidrógeno están ubicados en los vértices. Y la distancia que existe justamente entre estos dos hidrógenos forman un ángulo de 104.5 grados. Ya que vimos la estructura del agua, ahora vamos a pasar a qué es un dipolo. Un dipolo es el conjunto de dos polos, ya sean magnéticos o eléctricos, que tienen signos opuestos y están cercanos entre sí. La polaridad del agua le permite tener propiedades de solvencia,
formar puentes de hidrógeno y también tener estrecha asociación con las propiedades fisioquímicas del agua, lo que nos lleva a ¿qué es un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno es la asociación de dos moléculas que está mediada por un átomo de hidrógeno y estas requieren una direccionalidad y un acercamiento muy preciso. Siguiente, ahora vamos a hablar sobre el estado gaseoso, líquido y sólido. Estos tres son estados de la materia. Empezando por el estado sólido, este tiene un volumen invariable y una forma fija, aunque también existen sólidos que podemos moldear, por ejemplo una plastilina o una arcilla. El estado líquido tiene un volumen invariable y su forma se adapta al recipiente que los contiene. Y por último, el estado gaseoso, al igual que el líquido, tiene un volumen y una forma invariable y se adaptan al recipiente que los contiene. Pero en este caso, el volumen del gaseoso ocupa todo el espacio del recipiente que los contiene. Continuando, vamos a mencionar dos propiedades que tiene el agua, que es la capilaridad y la tensión superficial. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de ascender, es decir, que puede subir en contra de la gravedad a través de pequeños tubitos o capilares. En cambio, la tensión superficial es un fenómeno físico en la que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. Es por eso que luego si vemos como a mosquitos ahí en el agua flotando, bueno, como parados, no se hunden. Y regresando un poco al tema de las moléculas polares y no polares, vamos a tocar dos conceptos, que es hidrofílico y hidrofóbico. Bueno, yo lo quise relacionar así. Una molécula polar es igual a hidrofílico y hidrofílico es igual a soluble, es decir, que un reactivo o una molécula que sea polar va a poder ser soluble en el agua. En cambio, una molécula no polar, yo lo relacioné que es igual a hidrofóbico, que no se puede disolver en el agua. Es como si le tuvieran miedo al agua, o sea, no se puede disolver. Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto que es el calor específico. Este se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para poder aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia a 1 grado centígrado. Después viene lo de kW. La kW es una constante, literal, pero ¿constante de qué? Bueno, es la constancia del equilibrio de autoionización del agua y este equivale a 1 por 10 a la menos 14. Ahora, tocando otro concepto, vamos a hablar sobre la disociación del agua. El agua, al ser un electrolito muy débil, es capaz de disociarse en una porción muy escasa. Por ende, puede originar tanto un H positivo como un OH negativo. Esto lo que hace es que puede ser tanto como base como ácido. Y por lo tanto, de hecho, por este motivo se le dice que el agua es una sustancia anfotera o anfolito. Y bueno, el pH no es nada más y nada menos que una escala que se utiliza para saber cómo es de ácido o de base un medio en concreto. De hecho, para esto se utiliza una fórmula específica que es pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H, o sea, de los protones de la disolución. Y pOH es una medida de basicidad o de alcalinidad de una disolución. Y bueno, ya que hablamos de pH, vamos a recapitular algunos conceptos básicos que debemos de saber. Por ejemplo, ¿qué es un ácido y qué es una base? Un ácido es una sustancia que puede donar un protón de hidrógeno o perderlo, y una base es la que lo puede recibir. Ahora sí, dejando en claro esto, vamos a empezar con los amortiguadores. Bueno, los amortiguadores son sustancias que pueden conservar su pH con tenacidad, aunque se les agreguen grandes cantidades de ácidos o bases. Es por eso que también se les puede conocer como sustancias amortiguadoras, tapones o buffers, y estos actúan en segundos, además de que tienen la capacidad de oponerse a cambios de pH. Ahora vamos a hablar sobre la titulación de ácidos débiles y ácidos fuertes. Pero para empezar, ¿qué es una titulación? Bueno, una titulación es un método para determinar la concentración de un reactivo a partir de otro reactivo con una concentración conocida. Es básicamente irle agregando base a un ácido hasta llegar a un punto de equilibrio entre los reactivos. Ahora sí, ¿qué es un ácido fuerte y qué es un ácido débil? Un ácido fuerte es aquel que se disocia por completo y un ácido débil es aquel que se disocia parcialmente.
Ahora, una titulación de ácido fuerte y base fuerte es, bueno, básicamente el ácido y la base reaccionan para formar una solución neutra. En el punto de equivalencia, de la reacción, los iones de hidronio hidróxido reaccionan para formar agua, lo que resulta en un pH de 7. Un ejemplo de esta titulación puede ser la titulación del ácido clorhídrico, que es nuestro ácido fuerte, e hidróxido de sodio, que es nuestra base fuerte, lo cual nos va a formar un cloruro de sodio y agua. En cambio, una titulación de ácido débil, por ejemplo, vamos a poner que nuestro ácido débil es el ácido acético y nuestra base, que son los iones de hidróxido. Estos iones de hidróxido van a ser los que neutralizan al ácido presente y por ende vamos a tener una reacción de neutralización. Como ya habíamos hablado anteriormente sobre las soluciones amortiguadoras, en este caso nos vamos a centrar en los buffer, el buffer de fosfato y el buffer de bicarbonato. En el caso del buffer de bicarbonato, este es un mecanismo homostático ácido-base que involucra el equilibrio del ácido carbónico, el ion de bicarbonato y el dióxido de carbono, para poder regular o para mantener el pH, por ejemplo, que está en nuestra sangre, el bueno, entre otros tejidos de nuestro cuerpo, para poder apoyar la función de metabolismo adecuada dentro de nosotros. En cambio, el buffer de fosfato BPS o buffer de fosfato salino es una solución amortiguadora e isotónica cuya función principal es mantener el pH y la presión osmótica lo más parecido al ambiente biológico natural. Ahora vamos a hablar sobre nuestro último tema, que son los carbohidratos. Los carbohidratos son conocidos también como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, y su estructura está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es brindarle energía a nuestro organismo. Y ahora que hablamos sobre los carbohidratos, vamos a pasar a otro punto, que son las aldosas y las cetosas. Bueno, las aldosas y las cetosas vamos a ver que son ambas son un monosacárido, además de que tienen un grupo carbonilo y no se pueden descomponer por medio de hidrólisis. Ahora sí, las aldosas son un monosacárido cuya molécula tiene un grupo aldehído, es decir, que tienen un carbonilo en el extremo de su molécula. En cambio, las cetosas son un monosacárido, el cual está compuesto por un grupo cetona, y de hecho la dihidroxiacetona de 3 átomos de carbono es la cetosa más simple que podemos encontrar, además de que es la única que no presenta actividad isomería D y L y triosas. Bueno, para saber a qué serie pertenece cualquier monosacárido, basta con representar su fórmula a través de una proyección de Fisher, además de que debemos de considerar la configuración de su penúltimo carbono. Y dependiendo de la posición en donde esté su H, ya sea que esté a la derecha o a la izquierda, es la que va a determinar si es serie D o L. Ahora, las triosas son glúcidos que están conformados por una cadena de 3 átomos de carbono. Y hay dos triosas, que son los glisaraldehído y las dihidroxiacetonas. Ahora, los hemiacetales se forman por una reacción de un equivalente de un alcohol con un grupo carbonilo de un aldehído. Esta reacción se cataliza con un ácido y es equivalente a la formación de hidratos. Ahora, los hemiacetales también es un grupo químico que resulta de una reacción entre un alcohol con un aldehído. La glucosa y la fructosa. Bueno, la glucosa es un monosacárido cuya fórmula molecular es C6H12O6. Esta es una hexosa ya que cuenta con 6 átomos de carbono, y es una aldosa ya que tiene un grupo carbonilo en el extremo de su molécula. La glucosa es la principal azúcar que circula en nuestra sangre y también es la primera fuente de energía en nuestro cuerpo. Ahora, la fructosa o lebulosa, también conocida, es un tipo de glúcido encontrado en los vegetales, en las frutas y en la miel. Esta tiene una estructura, más bien una fórmula molecular similar a la de la glucosa, que también es C6H12O6, solamente que la fructosa es un isómero de la glucosa. Y también cabe mencionar que es una cetohexosa. Números alfa y beta. Bueno, a los anómeros se les define como los isómeros de los monosacáridos
que tienen más de 5 átomos de carbono y que además han desarrollado una unión hemiacetílica, lo que les permite tener una estructura cíclica y por ende determinar dos diferentes posiciones para el ion hidroxihidrilo, que son las alfa y las beta. El enlace glucosídico. Bueno, el enlace glucosídico es un tipo de enlace que se da entre los carbohidratos, pero específicamente en los monosacáridos. Esto para poder formar disacáridos, trisacáridos y así constitutivamente hasta poder formar polisacáridos. De hecho, hay de dos tipos, los O-glucosídicos y los N-glucosídicos. Ahora, los disacáridos están dentro del grupo de azúcares oligosacáridos y están formados por medio de dos monosacáridos que se unen. Ahora, en este preciso momento, vamos a especificar dos, o vamos a hablar específicamente sobre dos, que son la lactosa y la sacarosa. La lactosa está presente en la leche de todos los mamíferos y está hecha a base de una molécula de alfa-glucosa y una beta-galactosa y están unidas mediante un enlace beta. Y la sacarosa está formada por una molécula alfa-glucosa y una molécula beta-fructosa, solamente que ellas están unidas mediante un enlace alfa. La sacarasa es la enzima que convierte la sacarosa en glucosa y en fructosa, y la lactasa es la que convierte la lactosa en glucosa y en galactosa. Ahora, los polisacáridos, específicamente dos, el almidón y el glucógeno. El almidón es un polisacárido de reserva, pero vegetal, mientras que el glucógeno es un polisacárido de reserva animal. Ahora, los derivados del carbono. Vamos a mencionar dos, que son los ácidos urónicos y los desoxiazúcares. Mientras que la glucosamina es un aminoazúcar que funciona como precursor de la glicosilación de las proteínas y de los lípidos. Y la glucosa 6-fosfato es una molécula de glucosa fosforilada en el carbono 6, perdonen mi dislexia. Y por último, nuestros dos últimos puntos son la amilosa y la amilopectina. Estas dos son componentes del almidón, solamente que la amilopectina conforma el 80% del almidón, mientras que la aminolasa conforma el 20% restante. Y ya con eso terminaríamos este bello video, que espero que no haya sido muy aburrido y que pues lo haya podido explicar dentro de su mayoría de lo que cabe bien. Y adiós. Ok, al parecer no era el fin del video porque hice una pequeña práctica sobre cómo obtener un pH casero. Bueno, lo que yo hice fue que corté un pedacito de col y lo puse a hervir. Luego, el pigmento que me salió lo puse en 3 diferentes vasitos con diferentes líquidos. Los que yo utilicé fue jugo de naranja, bicarbonato de sodio y vinagre. Ahora, ¿cómo se sabe si es un ácido o si es una base? Bueno, si te da de color como naranjita o rojo, significa que es un ácido. En cambio, si te da entre un azul o verde, significa que es una base. Ahora, mis resultados fueron que en el caso del jugo de naranja, se convirtió como de un color rojito naranja y en el vinagre se puso como rosita. En cambio, el bicarbonato de sodio se puso azul. Por ende, yo sé que el jugo de naranja y el vinagre fueron ácidos y el bicarbonato de sodio fue una base. Ahora sí, esta sí es mi despedida, así que espero que le haya gustado el video, doctor, y